inmediato. Porque no están compartiendo lector y escritor ese contexto. Entonces, ¿qué debe hacer el escritor? Es el escritor el que tiene que crear con palabras ese contexto compartido. Y esto se llama, ¿no?, lo que decimos o lo que denominamos texto explícito, ¿sí? En el texto nosotros tenemos que hacer explícitas un montón de cuestiones, ¿sí?, que si estuviéramos compartiendo un tiempo y espacio no necesitaríamos aclarar. Pero en la escritura tenemos que aclararlas y tenemos que situarnos desde la óptica de un destinatario que nos va a leer, de un hipotético lector, para pensar si ese lector lo va a poder comprender o no de acuerdo a la información que le estamos dando, ¿sí? Otra característica que tiene el estilo de lenguaje escrito es que cuando nosotros escribimos, nuestros pensamientos organizan el contenido, ¿sí? Nuestros pensamientos van por delante de nuestra expresión, y esto se llama cualidad integrada, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En realidad, en el estilo de lenguaje escrito, nosotros planificamos, ¿sí?, el contenido de lo que vamos a escribir. No es que lo volcamos en el papel o en la computadora así como nos viene a la mente, sino que nosotros primero decidimos, ¿sí?, qué vamos a escribir, para quién lo vamos a escribir, con qué estructura, qué es lo que queremos comunicar, lo pensamos, elegimos las palabras más adecuadas para usarlo, después vamos a volver a esto, planificamos la escritura, ¿sí? Y después vamos a propiamente escribir, traducirlo en palabras, esto, ¿no? Bueno, y este carácter planificado del estilo de lenguaje escrito nos da la posibilidad de utilizar una sintaxis más compleja, como por ejemplo las oraciones subordinadas que veíamos antes en el ejemplo de Valentina, y también el uso de signos de puntuación, ¿sí?, para separar esas unidades de sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no alcanza solamente con hacer pausas en la escritura, esas pausas tienen que estar determinadas desde el punto de vista de un elemento gráfico, ¿sí?, como son el punto, la coma, los signos de exclamación, de interrogación, etc., ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta aquí acerca del estilo de lenguaje oral y el estilo de lenguaje escrito? ¿O podemos avanzar? Un aporte quería hacer, buenas tardes. Sí, por supuesto, Sebastián. Sí, soy Sebastián Sí, del te Colegio escuchamos, María Auxiliadora Sebastián. de Toledo. Te En el escuchamos. estilo del lenguaje oral actualmente también tenemos asincronicidad en algunas ocasiones. Por ejemplo, aquel que ve esta clase grabada o el que escucha Sí. un audio a posteriori. Entonces, en ese sentido, pensando también en la inclusión de las tecnologías de la información y de la comunicación, quizás no siempre compartimos el espacio y hay simultaneidad en la sincronicidad, lo que complica también la Sí, interacción en el lenguaje oral. Y en el totalmente. lenguaje escrito, si bien hay un planeamiento que está regido por las reglas del lenguaje, o sea, por todo lo que tiene que ver con la lingüística necesariamente, porque hay convenciones que se llevan a cabo, cuando uno tiene, por ejemplo, yo pensando en intervenir en este momento con un aporte, planifico también previamente lo que quiero decir en un cierto ordenamiento, en un cierto orden, porque el contexto y los destinatarios también así me lo exigen. No es lo mismo que yo esté hablando por teléfono con mi mamá o en la calle con un amigo, porque es más espontáneo. Siempre el diálogo, la conversación es más espontánea, pero por ahí en algunas ocasiones el lenguaje oral también implica cierto planeamiento y es importante poder trabajar esto con los niños pequeños, porque tenemos que Sí, enseñar a organizar también el lenguaje oral. exactamente, y a eso, en definitiva, apunta nuestra clase de hoy, ¿no? Porque en realidad, nosotros el relato que leímos de Valentina es un relato que está expresado desde la oralidad, pero tiene un estilo de lenguaje escrito. Por eso, esto que vos decís, Sebastián, es muy importante, por eso yo no hablo simplemente de oralidad y escritura, sino de estilo de lenguaje oral y estilo de lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy comunicándome desde la oralidad, pero me estoy comunicando desde un estilo de lenguaje escrito en la oralidad. Porque, como les decía recién, ¿no? Esta comunicación fue planificada, la estoy apoyando además en una presentación de PowerPoint, está estructurada la información, estoy usando una sintaxis más compleja, estoy usando vocabulario específico, estoy poniéndome desde el punto de vista del destinatario que son ustedes para ver si esta conversación se está comprendiendo, ¿no? Entonces,
es importante hacer esta diferencia. No estamos hablando de la diferencia entre oralidad y escritura, sino que estamos hablando de la diferencia entre estilo de lenguaje oral y estilo de lenguaje escrito. También hay mensajes que se escriben con un estilo de lenguaje oral, como vos lo que contabas, y me parece que tiene un poco que ver con esto. A veces hablamos por WhatsApp chateando con mensajes escritos que tienen ciertamente marcas del estilo de lenguaje oral, por más que sean escritos, ¿no? Yo no quería entrar por ahí en esta disquisición para no marearlos. Lo que sí quiero que quede claro es, no estamos hablando de oralidad y escritura, sino que estamos hablando de estilo de lenguaje oral y estilo de lenguaje escrito, ¿sí? Y esto es lo que nos permite distinguir estas características, ¿sí? Que tiene que ver con lo que vos decís. Perdón, hay alguien que está hablando con el micrófono activado. Bien. Entonces, ¿cómo podemos llegar, ¿sí?, a que un chico, ¿sí?, logre producir un texto coherente, cohesivo y con estilo de lenguaje escrito, aún desde la oralidad, ¿sí? Porque después vamos a ver cómo se lleva a la escritura, pero lo primero que vamos a ver, y a lo que apunta la reunión de hoy, y que yo les vamos a pedir que empiecen a trabajar de esta manera, es a trabajar desde la oralidad con un estilo de lenguaje escrito, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudamos a los chicos a producir un texto como este que les voy a leer aquí, ¿no? Bueno, este texto ya después se llevó a la escritura, ¿sí? Cuidado con la puerta. Cuando tenía 4 años, estaba en una quinta durmiendo al lado de la puerta. Y mi primo abrió la puerta y se me abrió la frente. Y mi mamá y mi papá me llevaron a la clínica y ahora estoy bien. Aquí tenemos cuestiones para corregir, para mejorar. Sí, por supuesto, hay cuestiones de ortografía para corregir, hay algunos reemplazos que podríamos hacer, ¿sí? Pero la información está estructurada y es perfectamente comprensible para un lector, ¿sí? Entonces, les vamos a contar, ¿sí?, en este encuentro de hoy, cómo trabajamos para la producción, ¿sí?, de textos, partiendo desde la oralidad hacia la escritura, ¿sí? Nosotros partimos de este tipo de textos que se llaman relatos de experiencias personales, ¿sí? ¿Por qué partimos de este tipo de textos? Porque son textos narrativos, ¿sí? Nosotros obviamente lo que queremos es que los chicos aprendan a narrar primero desde la oralidad un texto narrativo que implique una secuenciación de acontecimientos, que ellos puedan seguir un orden lógico, que puedan contar primero lo que sucedió primero, luego lo que sucedió después, que expliciten relaciones causales y temporales, ¿sí? Pero partimos de los relatos de experiencias personales y no de otros tipos narrativos. Primero, digo, no es que los otros no haya que trabajarlos, digo que partimos en primera instancia de estos relatos, porque son tipos textuales que a los chicos más chiquitos, y esto aclaro que se trabaja desde nivel inicial, me anticipo en esta aclaración porque el otro día hubo algunas colegas que me parece que se habían perdido con esta cuestión y que creían que esto era solamente para trabajar en primaria. No, no. Los relatos de experiencias personales se trabajan desde nivel inicial, ¿sí? Desde los 4 años, 5 años, con formas simples, ¿sí? Se va complejizando, pero el tipo de texto es el mismo y por supuesto lo que vamos agudizando son las estrategias que nosotros ponemos en práctica para lograr que produzcan textos cada vez más complejos, ¿sí? Pero ¿por qué partimos de estos relatos? Porque son relatos que narran situaciones que para los chicos han dejado una huella en sus propias vidas, en su subjetividad, ¿sí? Siempre tiene que ver con algo que les sucedió, ¿sí? No se trata del relato de una rutina, de, bueno, me fue a buscar... Perdón. No se trata de decir que mi mamá o mi abuela... No sé qué pasa. A ver. Guadalupe, si podés. Yo te escucho, no te... ¿Sí? No. Ah, porque me aparece un cartel que me dice que estoy silenciada. Ah, bueno, listo, bárbaro. Te escucho Entonces bien. digo, no Está es el bien. relato de una rutina, ¿sí? En el que narramos, hice primero esto, después lo otro, me fueron a buscar y fuimos a comprar unos alfajorcitos y después fuimos a casa a tomar mate. No apuntamos a producir ese tipo de relatos, sino un poquito más complejos, ¿sí? Relatos en los que haya algo que sucede, ¿sí? Es lo que llamamos el punto álgido del relato, ¿no? Hay como un punto de tensión que tiene que ver con un problema, con algo que nos pasa, ¿sí?
y que tiene una consecuencia en nuestra vida, ¿sí? Puede ser buena, puede ser mala, pero que implica un antes y un después, y por lo tanto implica, digamos, una consecuencia en nuestra propia subjetividad y en la manera que nosotros tenemos de sentir ese acontecimiento que está fuera de lo común, ¿no? Eso es el relato de una experiencia personal. Tampoco es un recorte de una autobiografía, no, tampoco, ¿sí? Es algo acotado, ¿sí? Y para eso vamos a ver un modelo, un ejemplo de esto, ¿sí? En este caso lo vamos a escuchar y se trata de una experiencia personal que Magdalena Lacunza, que es capacitadora dentro de nuestro equipo, si no la conocieron todavía seguramente la van a conocer pronto. Ella estaba trabajando justamente de esta manera con los chicos en el aula y les propuso este relato modelo de su parte, ¿sí? Porque recordemos que para trabajar la producción textual siempre tenemos que partir de modelos, siempre como docentes tenemos que ofrecer un modelo para que de a poquito los chicos vayan internalizando esa estructura mediante preguntas y demás, y puedan empezar a producir a partir de un modelo que uno les ofrece, ¿sí? Pensemos que los grandes pintores, los grandes artistas a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre aprendieron imitando de alguna manera a sus mayores, a sus maestros, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar que nosotros podamos aprender a producir sin tener un modelo de ese tipo de textos, ¿no? Si yo quiero que los chicos produzcan relatos de experiencias personales, tengo que trabajar muchas veces con modelos de relatos de experiencias personales. Si yo quiero que los chicos escriban un cuento, tengo que leerles muchos cuentos, tengo que trabajar con ellos mucho la comprensión con los cuentos para que ellos después estén en condiciones en algún momento y con otras estrategias de poder producir un cuento, ¿sí? Y es muy importante partir de los relatos de experiencias personales porque como aquí se relatan acontecimientos que les sucedieron a ellos y que dejaron una huella en su subjetividad, a ellos les gusta mucho contarlos, ¿sí? Los tienen muy grabados en su memoria autobiográfica y eso facilita este proceso de andamiaje en la oralidad para luego llevarlos a la escritura, ¿sí? Entonces, vamos a ver, les voy a poner el audio para que la escuchen a Magda cómo contaba este relato a los chicos que se llama Me lastimé la frente, ¿sí? Aquí luego lo pasamos a la escritura y lo ordenamos un poquito, ¿sí? Pero vamos a escuchar primero esta versión oral que está de todas maneras organizada de acuerdo con un estilo de lenguaje escrito, ¿sí? Me lastimé la frente. Cuando yo era chica, estaba con mis hermanas jugando a la escondida en el patio de mi casa. Para esconderme me metí en un armario que tiene herramientas. Y había un zapín. ¿Conocen lo que es un zapín? ¿Quién conoce? A ver, ¿qué es eso? ¿Es una? ¿Es una rana? No, una herramienta que sirve para cavar la tierra en el jardín. Parece una pala, pero miren, tiene un palo como una escoba, yo se lo voy a dibujar acá. Tiene como el palo de escoba, así, y acá tiene una punta que es de fierro. Con esta punta de fierro se cava el jardín. Un martillo, pero largo, como si tuviera un palo de escoba y una punta de fierro. Sí, es un fierro. ¿Y azul qué? Es como para barrer hojas, pero no es. Como pero bien con una punta de fierro. Entonces me meto adentro del armario y con el pie golpeo el palo y me cae el zapín en la frente. Me hace un tajo y me empieza a salir muchísima sangre. Entonces mis hermanas llaman a mi mamá y mi mamá me lleva al hospital. Cuando llego al hospital no había anestesia para poner en la cabeza. Entonces me hicieron 11 puntos sin anestesia. Y yo no lloré nada y los médicos me felicitaron. Y ahora estoy bien. Sí, después me dieron un chupetín. Y ahora estoy bien, pero me quedó la cicatriz acá en la frente. Y a veces los días que hay mucha humedad me duele un poquito, pero estoy bien. Bueno, fíjense que
este relato, que aquí está un poquito simplificado en la escritura, pero bueno, se podría haber transcrito tal cual, responde, ¿sí?, a estas características que nosotros fuimos mencionando del estilo de lenguaje escrito, ¿sí? La planificación del contenido, la sintaxis más compleja, la información que está completa de acuerdo a una determinada estructura, que ahora vamos a puntualizar, pero que aún sin ir a los nombres específicos ya podemos decir que tiene de alguna manera una introducción, un nudo, problema, como quieras llamarle, y un desenlace, ¿no? Y esto, desde el punto de vista de un destinatario, implica que toda la información está completa como para poder comprender este relato, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cuál es la estructura, ¿sí?, o el esquema, podríamos decir, o superestructura, como se llama, como es el nombre técnico en realidad, la superestructura es la estructura de los textos, ¿sí?, como para simplificar, ¿no?, desde el punto de vista lingüístico. Entonces, podríamos llamarlo esquema, ¿no?, para simplificar. ¿Cuál es el esquema de este tipo de textos, de los relatos de experiencias personales, que tienen 5 categorías? Ahora las nombro y inmediatamente las vamos a explicar. Resumen, orientación, complicación, resolución y conclusión. El resumen, ¿sí?, es lo que finalmente vamos a colocar como título del relato, ¿no? Me lastimé la frente, por ejemplo, ¿no? Cada una de las partes de este esquema van a responder a una pregunta, que las fui poniendo acá abajo en gris, ¿sí?, para que nosotros veamos. Por un lado, el nombre de la categoría, el contenido aquí, y la pregunta a la cual responde. Tenemos que tener muy presentes estas preguntas, no solamente para poder tener en claro nosotros la estructura, sino para poder luego estas preguntas, ¿sí?, formulárselas a los chicos a lo largo de este andamiaje docente que después vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el resumen responde a la pregunta ¿qué pasó?, ¿sí? Luego viene la orientación. La orientación podríamos decir que implica todo el marco espacio-temporal, ¿sí?, en el cual se va a dar, donde va a irrumpir un determinado acontecimiento fuera de lo común, ¿no? Entonces, ¿qué información está en la orientación? El cuándo sucedió, el dónde estaba esa persona, el con quién estaba y el qué estaba haciendo, ¿sí? Cuándo sucedió, dónde estabas, con quién estabas, qué estabas haciendo, podríamos plantearlo de esa manera, ¿no? Haciéndole preguntas a otra persona, ¿no? Y aquí está toda la información. Cuándo sucedió, cuando era chica, dónde estaba en el patio, con quién, con mis hermanas, qué estabas haciendo, estaba jugando a las escondidas. Todo esto, toda esta información tiene que estar en la orientación, ¿sí? Bien. Luego viene la complicación, que es lo que nosotros podríamos asociar a una especie de nudo, ¿no? Acá viene el problema. En este tipo de relatos siempre hay un problema, no puede ser que no pase nada, ¿sí? Si no, estamos ante otro tipo textual, ¿no? En el relato de una experiencia personal hay una complicación, que después se resuelve de una u otra manera, ¿sí? Pero hay un conflicto, hay un problema con el cual se enfrenta la persona que luego va a narrar ese relato, ¿no? Y esta complicación responde a la pregunta ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y acá es donde se nos va a pedir que detallemos ese contenido, ¿no? Sin querer le di una patada al palo del sapín, el sapín se me clavó en la frente y empezó a caerme muchísima sangre por la cara, ¿sí? Todo problema, conflicto o complicación se resuelve de una u otra manera. Nos gustará, no nos gustará, pero se resuelve de alguna manera. Y en la resolución tenemos estas dos preguntas. ¿Quiénes te ayudaron? Le podríamos preguntar a un chico, ¿no? En este caso, bueno, acá viene toda la información de que la mamá la llevó al hospital con el único vecino que tenía auto en la cuadra, que la llevaron al hospital, y qué pasos dieron para resolver ese problema. Y ahí es donde ella cuenta que la iban a coser, que no había anestesia y que entonces, bla, 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 todo lo que usted ya recuerda, ¿sí? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Qué pasos dieron para resolver ese problema? Eso es lo que comentamos en la resolución. Y por último, la conclusión, ¿sí? O coda o evaluación. Se puede llamar también de esas tres maneras. Esta última categoría no es una parte obligatoria, digamos, dentro del esquema, ¿no? Puede aparecer como puede no aparecer y no habría tanto problema si no está, ¿sí? Pero los relatos que tienen una conclusión son, por supuesto, más completos, ¿sí?
Ahora, lo que no puede pasar es que no haya complicación o que no haya resolución, porque entonces no estamos frente a este tipo textual, ¿sí? Bien. ¿Qué preguntas a qué preguntas responden estos contenidos, ¿no? A cómo estoy ahora y aprendiste algo de lo que te pasó, ¿sí? ¿Cómo estás ahora y aprendiste algo de lo que te pasó? Ahí está, ¿sí? Esas serían las preguntas que formularíamos en esta parte del esquema. Estas son preguntas que nos van guiando, ¿sí? En este caso, la respuesta a estas preguntas es esta cuestión de que le quedó una cicatriz en la frente, que en general no le duele, pero que los días de humedad sí le duele un poquito, ¿no? Y a veces se agrega acá algo de, bueno, que sí, en definitiva, ¿qué aprendizaje uno puede extraer de eso que te pasó, ¿no? Hay veces hay nenes que nos cuentan historias en las que se cayeron de una bicicleta, qué sé yo, entonces, bueno, aprendí que no tengo que andar rápido cuando voy por un camino de piedras, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto puede estar o no estar, pero por supuesto que si está, es mucho más completo. Entonces, ¿cómo modelamos el trabajo con los relatos de experiencias personales? Y me parece que acá es importante hablar un poquito de lo que es el modelado, ¿no? Nosotros vamos a hablar, a lo largo de todo el año, vamos a hablar mucho de lo que es el modelado. Modelar es empezar una actividad, digamos, mostrando con un propio ejemplo cómo se hace esa actividad, ¿sí? Entonces, si yo quiero empezar a que los chicos hagan tal o cual cosa, tengo que primero mostrarlo yo, ¿sí? Entonces, ofrezco un relato modelo, como el que ofreció Magda recién, ¿sí? O también, a lo largo de los materiales, ustedes van a ir viendo que aparecen, ¿no? Algunas historias, algunos relatos de experiencias personales modélicas, ¿sí? Como estas que muestra en este momento Klofki. Ustedes saben que Klofki y Klofkina son los protagonistas de nuestros materiales, ¿sí? Son dos marcianitos, ¿sí? Que son primos entre sí, cada uno está en un material distinto, y ambos vinieron un poco de manera fortuita a nuestro planeta porque se les rompió su nave y terminaron aterrizando uno en el techo de una escuela y otro en un campo, otra, que es Klofkina, aterrizó en un campo. Bueno, así comienza la historia de ellos. Resulta que Klofki es un extraterrestre que no sabe hablar, sino que se comunica con el pensamiento. Entonces, sus compañeritos le van enseñando a hablar, ¿no? Y esto es un poco, en definitiva, un marco narrativo y la excusa para trabajar de manera explícita el lenguaje, ¿sí? Bien, entonces en este caso, Klofki va trayendo relatos de experiencias personales de chicos de distintas partes del país, también para poder dar voz, ¿no? A los distintos historias también populares que tenemos a lo largo del país con experiencias muy distintas entre sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos relatos que suceden en Misiones y hay uno en Corrientes también, y hay un caso en el que a una nena la persigue un yacaré. Después tenemos uno en Córdoba de un niño que vivía en el campo y le había metido una chicharra en la oreja al burro, y el burro le quiso pegar una patada. Bueno, distintas relatos que tienen que ver con, que en definitiva nos permiten acceder a este aprendizaje intercultural también, ¿no? Dándole voz a estos distintos lugares de nuestro país, ¿no? Bueno, entonces partimos siempre de un modelo, ¿sí? Después eso nos puede servir de disparador, porque yo cuento una historia y a partir de ahí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es una historia de un nene que se cae del caballo porque el caballo corcovea y demás, ¿no? Entonces eso a ustedes les puede servir como disparador. Bueno, a ver, ahora les toca a ustedes, ¿no? Vamos a ver, ¿a alguno de ustedes les sucedió que se haya caído de algún caballo, de algún animal, o que haya tenido algún problema con un animal? Bueno, yo sé de alguien que está en este momento compartiendo el encuentro con nosotros que sí lo tuvo ese problema, y que me gustaría que lo cuente. Si puede ser, Lili, ¿te animás? ¿Sí? Yo siempre le insisto a Lili con esto, porque cuando nos conocimos con Lili, ella me mandó oralmente este relato que ahora les va a contar ahora, y era el relato que ella iba a usar, ¿sí? Que ella usaría como relato modelo para trabajar con los chicos y también para acompañar a otros docentes en el aprendizaje de estas estrategias, ¿no? Y a mí me gustó mucho y lo terminé usando en todos lados, el relato de Lili, así que le debería pagar derechos de autor ahora por el relato.
Así que quiero que se los cuente Lili, así como te lo acuerdes, Lili, no te preocupes, pero porque me gusta mucho y me parece que tiene mucho que ver con este que vemos acá, además, ¿no? Entonces, fíjense este relato que nos va a contar Lili ahora. Dale, bueno, sí, vas a tener que pagar los derechos de autor. Calculo. Exacto. Bien, sí, en realidad cuando estaba haciendo la tutoría, cuando recién nos conocimos y empecé a frecuentar el equipo del QA, trabajé mucho el tema de la oralidad, bueno, los relatos de experiencias personales, ¿no? Y bueno, les quería contar que yo soy de Entre Ríos, y en ese tiempo vivía en el campo. Entonces, con mi hermano, nosotros íbamos a caballo a la escuela. Mi relato se llama Me caí del caballo. Y íbamos a caballo a la escuela, y ese día habíamos salido un poco tarde, entonces íbamos castigando rápida al caballo para que nos llevara al galope y poder llegar a la escuela. Igual cuando llegamos, mi hermano paró y resulta que me sorprendió y me dijo que me bajara rápido del caballo. ¿Por qué? Porque vio que ya los niños estaban formando fila. Entonces no alcancé a poner mi pie en el estribo y me caí. Me caí de espaldas y como nosotros veníamos de guardapolvo también y con el portafolio en la mano, así que me caí de espaldas en el pasto y quedé ahí, y él me gritaba y me decía rápido que me bajara, que me subiera, que me levantara. Y la maestra estaba viendo la escena de lo que estaba pasando. Entonces cuando me vio caer, mi maestra se fue corriendo a socorrerme. Me levantó del suelo y casi no podía respirar, ¿no? Y cuando yo la vi a ella, que me ayudó, la abracé fuerte y bueno, me dio así como ganas de llorar. Después, mi maestra les contó a los niños de la escuela lo que me había pasado, porque ella había salido de la formación y había ido a socorrerme, ¿no? Bueno, ¿y qué me quedó de eso? Bueno, me quedó esa imagen, esa historia de que en este momento pueda compartírselas a ustedes, ¿no? Esa experiencia personal, por eso, como dice Bárbara, hay cosas que nos han pasado cuando éramos chicos y que quedan, perduran en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Que bueno, gracias a Dios en algún momento la puedo compartir. Gracias, Gracias, Lili. Bárbara. Gracias, Lili, por contarnos. A mí me encanta esa historia. Lili la pasó muy mal en ese momento, pero ahora que ya podemos mirarlo con otra perspectiva, no, digo, me parece un relato súper bien construido y me parece que además es ideal para contarlo a los chicos, porque es una temática que les interesa, o sea, hay que saber también qué relato modelo poner, ¿no? No le vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el mundo adulto, o sea, digamos, tenemos que pensar en relatos digamos, de experiencias que hayamos tenido que puedan ser también atractivas para un chico, ¿no? Para que los motive a producir un relato con las mismas características, ¿no es cierto? Así que por eso a mí me parece que ese relato de Lili es ideal, ¿no? Como para compartirlos con un chico, ¿sí? O sea, que a cualquiera nos cautiva, pero digo, además es comprensible por un chico. Y todo este tema de las caídas, los accidentes, todas estas cosas, a los chicos la verdad es que les llama mucho la atención, ¿no? Porque es parte de su cotidianeidad también, ¿no es cierto? Entonces, es una manera de poder construir un texto narrativo sobre la base de algo que a ellos les sucedió, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es más complejo ir a construir un texto narrativo sobre la base de algo imaginado, ¿sí? Que también lo vamos a hacer, porque también vamos a desarrollar la creatividad y también tenemos herramientas similares a las que vamos a mostrar y también vamos a trabajar con una estructura para trabajar en la producción de cuentos, ¿sí? Pero siempre conviene partir de este tipo de relatos para luego acceder a otro tipo de formas narrativas más complejas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver, quiero que podamos analizar juntos la estructura de algunos ejemplos de relatos de experiencias personales, que aquí ustedes lo que están viendo es cómo luego eso se pasa a la escritura, en lo que nosotros llamamos diario mural, ¿sí?
que esto lo vamos a ver en otro encuentro seguramente, porque es demasiado para el encuentro de hoy. Lo vamos a dejar introducido, digamos, ¿no? Pero lo vamos a profundizar en otro momento, como es el pasaje a la escritura de este tipo de relatos, ¿no? Pero nosotros en este primer tiempo lo que les vamos a pedir es que ustedes empiecen a trabajar estos relatos desde la oralidad, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la estructura de estos relatos. Acá fíjense que estamos con la modalidad del borrador, ¿no? El docente escribe este relato a partir de, el dictado, de lo que los mismos chicos le van dictando, ¿sí? Con un andamiaje y demás. Y fíjense que hay algunas frases tachadas, porque esto tiene que ver con la noción de borrador. Luego se hace una revisión en conjunto, se va mejorando la escritura y se pueden hacer hasta distintas versiones hasta llegar a la versión final, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos en analizar la estructura, ¿sí? Fíjense, un día cuando, bueno, acá dice, me lastimé el ojo, dice, ¿no? No veo bien el título porque me lo tapa la barra de acá arriba. ¿Sí, Lili? ¿Qué dice en el título? Me lastimé el ojo, ¿no? Sí, me lastimé el ojo. Bien. Entonces dice, un día cuando tenía 6 años, estaba en el patio de mi casa con mi hermano. Estábamos jugando con la manguera, mi hermano la movió y me lastimó en el ojo. Me salió sangre al costado del ojo, lloré, llamamos a mamá, me pusieron un hielo en el ojo y fuimos a la guardia de un hospital, perdón, ahí vi. La doctora me limpió la herida, salimos del hospital y fuimos a comprar una golosina. Después fuimos a un restaurante. Y firma Alegra, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de identificar la estructura en este relato. ¿Dónde está el resumen? ¿Dónde está la orientación? ¿Dónde está la complicación? ¿Dónde está la resolución? Y si hay, ¿dónde está la conclusión? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién se anima? En resumen es me lastimé el ojo, el título. Bien, el resumen es me lastimé el ojo. Carolina, muy bien, ¿qué más? ¿Cuál sería la orientación? ¿Dónde, cuándo, con quién estabas, qué estabas haciendo? Cuando sucedió, un día, cuando tenía 6 años. Bien, ¿hasta dónde? Desde un día cuando tenía 6 años, ¿hasta dónde? Después estaba, ¿dónde estaba? En el patio sería. En el patio. Hasta que estaba con su hermano. Con el hermano. Bien, hasta estábamos ¿Qué estaba jugando con la haciendo? manguera. Bien, todo eso sería la orientación, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde empieza la complicación? Cuando el hermano me lastimó el ojo con la manguera. Bien, Claro, un cuando- poquito antes, ¿no? Cuando dice mi hermano la movió, ahí ya empieza la complicación, mi hermano la movió y me lastimó en el ojo, ¿sí? Y después, ¿hasta dónde va la complicación? Cuando le sangró. Me salió Sangró, sangre al sí, costado me del sangró ojo, sangre, lloré, todo eso es la lloré complicación, ¿sí? Y y después, llamamos ¿dónde a empieza mamá. la resolución? Me pusieron un hielo en el ojo y fuimos a la Llamé guardia. a mamá, me pusieron un hielo Llamamos a y mamá fuimos a primero. la guardia. Bien, desde llamamos a mamá, ¿sí? Porque ahí empieza, bueno, ¿quién te ayudó? ¿Sí? Entonces llamamos a mamá, desde ahí hasta que, que la doctora le limpió la herida, ¿sí? Todo eso. Bueno, en realidad hasta el final, ¿sí? Porque este texto, este relato no tiene una conclusión, ¿sí? Así que desde aquí, desde llamamos a mamá hasta el final, todo eso forma parte de la resolución, de los pasos que se dieron para resolver ese problema de la herida, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Lo leo y lo van analizando. Me corté en el dedo de la mano. Cuando tenía 4 años, estaba en la playa con mi familia. Acompañé a mi papá a encontrar un camino para pasar al otro lado de la playa. Me resbalé y como había un pinchecito, me corté en el dedo de la mano. Mi papá me levantó, fuimos a mi casa y dejó al aire el dedo para que se me curara. Hoy me encuentro bien. Firma Miri. Bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las distintas partes aquí? Resumen El es me corté en resumen el me dedo de corté la el mano. dedo El de resumen la es mamá. me corté el dedo de la mano.
Bien, el resumen es me corté el dedo de la mano. Bien, ¿la orientación? Desde el inicio hasta la playa, hasta que fueron a la playa. Bien, desde el inicio hasta para pasar al otro lado de la playa. Perfecto. Todo eso es la orientación, ¿sí? Es el cuándo, dónde, con quién y qué estaba haciendo, ¿sí? Y luego la complicación. Desde que se El resbalón y que se pincha por el dedo. A ver, perdón, vamos de a uno, ¿sí? Sonia, ¿querés participar vos? ¿Sí? Desde me resbalé y como había un pinchecito me corté en el dedo de la mano. Bien, bien, perfecto. Y después empieza la resolución, ¿no es cierto? Mi papá me levantó, todo eso es la resolución, fuimos a mi casa, etcétera. Fuimos a mi casa. Bien, ¿y hay alguna conclusión en este relato? Sí, que se encuentre Bien, perfecto. Hoy me encuentro bien. Perfecto, perfecto. Vamos a analizar el último, ¿sí? La caída de la moto, ¿sí? Cuando tenía 4 años, estaba en Olmos con mi papá. Olmos, les cuento que es una localidad cercana a La Plata, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cuando tenía 4 años, estaba en Olmos con mi papá. Mi papá me regaló una moto eléctrica. Practicaba para no caerme en el pasto mojado. Un día, practicando, me caí y me raspé en la rodilla derecha. Mi papá me ayudó a levantarme y después levantó la moto. O levanté la moto, dice en realidad. Continué practicando y aprendí a manejar la moto eléctrica. Bueno, a ver. ¿Cómo podemos identificar acá las partes? El resumen sería la caída de la moto. Muy bien. ¿Qué más? La orientación cuando tenía 4 años. Bien. Y estaba en Olmos. La orientación cuando tenía 4 años en Olmos con mi papá. ¿Qué más? ¿Hasta ahí solamente? Pasto mojado. Hasta pasto mojado. Bien, todo eso es la orientación, ¿sí? Cuando tenía 4 años estaba en Olmos con mi papá me regaló una moto eléctrica, practicaba para no caerme en el pasto mojado, todo eso es la orientación, porque nos está hablando del marco espacio-temporal en donde va a irrumpir un evento determinado, ¿sí? Y ahora sí, la complicación, ¿cuál es? Se raspó la rodilla. Antes de que se raspó la rodilla, ¿qué pasó? Practicando me caí. Un día practicando me caí. Bien, un día practicando me caí y me raspé la rodilla derecha. Bien, y después... Papá me levantó, la resolución. Mi papá me levantó, ¿es la resolución hasta dónde? Hasta moto. No. Después levanté la moto. ¿Hasta ahí? ¿Y después qué viene? Continuó practicando. Conclusión, continué practicando. ¿Qué es esto? De conclusión este texto. Bien, tiene una conclusión. Aprendió a manejar la moto eléctrica. Exactamente, esa es la consecuencia que tiene esa experiencia personal en el día de hoy, ¿sí? No quedó ahí, sino que ella continuó practicando hasta que aprendió a manejar la moto eléctrica, ¿sí? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en claro la estructura de este tipo de relatos, porque es lo que nos va a permitir justamente poder poner en marcha un andamiaje para trabajar con los chicos desde la oralidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza este andamiaje docente? Que es lo que vamos a hablar en este encuentro de hoy, y es lo que les vamos a pedir que empiecen a trabajar sistemáticamente en estos primeros 15 días, ¿sí? Hasta que nos volvamos a encontrar y que lo sigan trabajando, y después vamos a ver cómo se hace el pasaje a la escritura, ¿sí? Bárbara. Sí, Guadalupe. ¿Podés recuperar el texto anterior y poder discriminar las partes? Porque al hablar todos juntos hubo mucha gente que tuvo interferencia y no pudo escuchar con claridad. ¿Podés Perfecto. recuperar más Sí, o menos por todo supuesto, como para poder por decirlo? supuesto. Ningún problema. Gracias. Fíjense. Gracias, no, por Bárbara. favor. El resumen es el título, ¿no? La caída de la moto. Luego tenemos la orientación, que va desde cuando tenía 4 años, ¿sí? Estaba en Olmos con mi papá me regaló una moto eléctrica, practicaba para no caerme en el pasto mojado. Punto. Todo eso es la orientación, ¿sí?
Después viene la complicación. Un día, practicando, me caí y me raspé en la rodilla derecha. Punto. Eso es la complicación. ¿Sí? Luego viene la resolución, que es, mi papá me ayudó a levantarme y después levanté la moto. Eso es la resolución. Nos cuenta quién la ayudó y de qué manera, ¿no? Qué pasos dieron para ayudarla. Y por último, tiene una conclusión este relato, que sería, continué practicando y aprendí a manejar la moto eléctrica. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Entonces, si les parece, avanzamos o hay alguna duda, algo que quieran preguntar, comentar. ¿Podemos avanzar? Bárbara, en el chat Sí, había una docente que quería si se podía recuperar el segundo relato para el tomar segundo, ¿cómo no? Sí, sí. Perfecto. Vamos a recuperar el segundo. ¿No? Bien. Aquí tenemos el resumen, que es me corté en el dedo de la mano, ¿sí? La orientación, que va desde cuando tenía 4 años, ¿sí? Hasta al otro lado de la playa, ¿no? Todo esto es la orientación. Cuando tenía 4 años, estaba en la playa con mi familia. Acompañé a mi papá a encontrar un camino para pasar al otro lado de la playa. Listo, punto. Ahí, todo eso es la orientación. Luego viene la complicación. Me resbalé, va desde aquí, desde me resbalé hasta me corté en el dedo de la mano, punto. Eso es la complicación, ¿sí? Y luego viene la resolución. Mi papá me levantó, fuimos a mi casa y dejé el dedo al aire libre, al aire el dedo para que se me curara, punto. Hasta ahí es la resolución y tiene una conclusión muy breve que es hoy me encuentro bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a explicar cuáles son las estrategias que nosotros ponemos en marcha para trabajar desde la oralidad, ¿sí? En lo que va a ser, en definitiva, la planificación, ¿sí? De este relato para después, en otro momento, poder pasarlo a la escritura, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar en la planificación de este relato, para que los chicos puedan producir un relato oral, pero con características de estilo de lenguaje escrito. ¿Sí? Que esto era justamente la diferencia que queríamos marcar desde el comienzo de la presentación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 5 estrategias, ¿sí? Que yo ahora las voy a nombrar y después las vamos a ir explicando, las vamos a ir detallando. La primera, ampliar, explicitar o completar el relato. La segunda, reformular o aclarar. La tercera, intervenir para que el niño avance y ordene el relato. La cuarta, repetir, retomar el relato que está narrando el niño. Y la quinta, introducir vocabulario nuevo. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a ir explicando. Perdón, a ver, hay alguien que le hace eco a mi voz. Ahí está. Entonces. Una consulta. Sí. ¿Este material nos van a pasar después como para no tener que escribir todo? Ay, perdón, porque se me va, hay como un eco. A ver, yo voy a responder. Dale. Después a través de, como hacemos siempre, a través del mail o a través de la supervisión técnica, les vamos a pasar las grabaciones. Así que después van a poder recorrerlas con mayor tranquilidad a las grabaciones. Buenísimo, Guadalupe, gracias por la aclaración. Bueno, y ahora sí, vamos a ir explicando cada una de las estrategias, ¿no? La primera es ampliar, explicitar o completar el relato, ¿sí? ¿Cuándo implementamos esta estrategia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué situación? ¿Sí? Fundamentalmente cuando el niño utiliza deícticos, ¿sí? Estas palabritas que explicábamos al comienzo del encuentro, ¿no? Cuando nos dicen, me raspé acá y se señalan la rodilla. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Tenemos que tratar de que el niño explicite ese contenido que está ahí ambiguo, digamos, ¿no? El deíctico en definitiva no nos aclara nada. Necesitamos que él amplíe, que explicite la información, ¿sí? O también usamos esta estrategia cuando falta información, cuando la información se presenta de manera ambigua, o cuando el chico aporta poca información. Es muy común que los chicos de repente nos nombren a alguien a quien no nos habían nombrado antes y que no sabemos quién es y no sabemos qué tiene que ver con el resto de la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir, solicitarle, ¿sí?
que trate de completar esa información. Bueno, ¿quién es fulanito? ¿Qué estaba haciendo acá? Ah, pero antes no me lo habías nombrado. A ver, espera. Te voy a pedir que nos cuentes quién era tal, qué estaba haciendo, ¿sí? Ahí le estamos pidiendo al chico que amplíe, que explicite o que complete él la información, ¿sí? Bien. La segunda estrategia, ¿sí? Si hay dudas, por favor me van preguntando con cada estrategia, ¿sí? La segunda estrategia es retomar y aclarar, ¿sí? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando la expresión es poco clara. Yo dije retomar, pero es reformular, perdón. Reformular y aclarar. Después lo voy a distinguir de otra estrategia que es la de retomar. Pero ¿por qué reformulamos? Porque hay veces que los chicos también construyen un enunciado muy poco claro, ¿sí? Muy impreciso, y nos damos cuenta de que no está pudiendo expresarlo de manera convencional, ¿no? Digamos, acercándose a una estructura gramatical correcta, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de que el chico lo diga de manera correcta y vemos que no está pudiendo hacerlo, ¿sí? Porque todavía no tiene esas estructuras internalizadas, entonces lo reformulamos nosotros. Esto es muy importante que ocurra, ¿sí? Y esta es una estrategia que por ahí se va a usar mucho en el nivel inicial, ¿sí? Se usa siempre, pero en el nivel inicial es muy fuerte porque los chicos, si bien tienen los rudimentos de la gramática que las van aprendiendo en la oralidad, pero a veces les falta mucho todavía, ¿no? Entonces, a veces los chicos nos dicen como pueden, ¿no? Fíjense un ejemplo que pusimos acá. El niño dice, me dijo, me gusta globo, quería. Y el docente, que por ahí interpreta lo que el chico está queriendo decir, le dice, ah, dijo que le gustaba tu globo y que quería tenerlo, ¿sí? Esta estrategia es muy importante porque nosotros no podemos dejar pasar los enunciados de los chicos que están mal dichos, ¿sí? No vale esto de que lo diga como puede, porque nosotros nos perdemos una oportunidad de que él incorpore, ¿sí? Estructuras lingüísticas correctas, ¿sí? Entonces, el nene lo va a decir como pueda, por supuesto, pero ahí está en nosotros el recuperar esa expresión reformulándola y aclarándola para que se pueda expresar de manera correcta, ¿sí? Es muy importante. No Sí. siempre el docente es el que lo reformula. A veces son los mismos compañeros los que lo ayudan Exacto. en esa reformulación. Tal cual. A veces nosotros justo acá pusimos un caso, un ejemplo, digamos, en el que es el docente que lo está haciendo porque se da cuenta de que el chico no puede hacerlo, ¿no? Pero hay veces que son ellos mismos los que lo vuelven a decir y lo dicen bien, ¿sí? O sus mismos compañeros, como vos dijiste, ¿sí? Lo importante es que la estrategia esté, ¿sí? Y si la dice algún compañerito, la reformulación, es muy importante que el docente la recupere y se apoye de nuevo en esa reformulación. ¿Sí? Bien. Bueno, tercera estrategia, ¿sí? Fíjense. Intervenir para que ese chico o chica avance y ordene el relato, ¿sí? ¿Cuándo y cómo? Bueno, acá hay como dos cuestiones, ¿no? Esta estrategia es fundamental porque corresponde o remite, mejor dicho, a las preguntas del esquema que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Todas esas preguntitas de cuándo, dónde, con quién, qué estabas haciendo, qué pasó, quiénes te ayudaron, qué pasos dieron para ayudarte, cómo estás ahora, qué aprendiste de esta experiencia. Bueno, todas esas preguntas del esquema son preguntas de avance, ¿sí? Son preguntas que ustedes van a ir formulando a los chicos para andamiar esta situación de producción de un relato oral para que el chico pueda ordenar su discurso, porque a veces los chicos empiezan a contar, ¿no? Y cuentan el resumen solamente, ¿no? Me lastimé la frente. ¿Cómo hacemos para lograr que ese resumen se transforme en un discurso extendido, ¿sí? No en una oración solamente, sino en un texto completo, ¿sí? Con toda la información que necesitamos saber. Entonces muchas veces los nenes no saben cómo seguir o se distraen o se pierden temporalmente. Entonces, para ordenar ese relato, para darle un pie para que avance, el docente tiene que estar, ¿sí? Formulando estas preguntas permanentemente, pero no formulándolas como si fuera un interrogatorio, porque no es que el chico tiene que responder como si fuera un juego de preguntas y respuestas, sino que sobre las respuestas del chico, justamente hay que recuperar, hay que reformular, ¿sí? Hay que pedir que amplíe la información, hay que ir haciendo todo esto que fuimos mencionando, ¿no?
Esta aclaración la hago porque a veces nos pasa de escuchar algunos fragmentos de estas situaciones didácticas y por ahí vemos que cuando los docentes empiezan a trabajar con esta metodología, todavía por ahí no se sienten muy cancheros o no se sienten muy cómodos hasta que no internalizan todavía la metodología, y por ahí es como que se quedan muy atados solamente a las preguntitas, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero recuerden que lo que nosotros estamos queriendo lograr es que los chicos puedan producir un discurso completo. Entonces es muy importante la reformulación, y es muy importante por eso esta otra estrategia que voy a explicar ahora, que es, sí, ahora en este momento la de retomar, sí, o repetir el relato que está narrando el niño. A medida que el niño va narrando, en el momento en que hace una pausa, nosotros vamos recuperando eso que él dice, nos vamos apoyando en lo que acaba de decir, ¿no? Imagínense que que Lili fuera una niñita y yo soy la docente, ¿no? Entonces Lili empieza a contar. Entonces yo le digo, bueno, a ver, espera, vamos hasta acá. Vos me estás diciendo que un día estaba yendo a caballo con tu hermano y estaba yendo muy al galope, tu hermano lo estaba castigando porque estaba llegando tarde a la escuela, ¿no es cierto? ¿Dijiste eso, Lili? Bien, vamos hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque de esa manera, no solamente el chico que está narrando, sino todos sus compañeros van pudiendo recuperar todo ese discurso completo y van pudiendo ordenar todos esos enunciados y lo van pudiendo registrar en su memoria de trabajo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que todos recuerden este relato que está contando Lili, por ejemplo? Porque luego, cuando se haga el dictado al docente, que eso lo vamos a ver en una segunda parte, todos tienen que estar en condiciones de poder dictarle al docente, no solamente el que narró. ¿Por qué? Porque la situación tiene que ser productiva, tiene que ser una situación de aprendizaje para todos, no solamente para el chico que narró. ¿Me explico? Entonces, todos tienen que poder recordar ese relato para poder ayudar a su compañero en el dictado al docente, ¿no? Y esto es muy importante porque después nosotros vamos a ver cómo andamiar ese dictado al docente y vamos a ver ejemplos con desgrabaciones de clases y demás, ¿no? Pero esto es muy importante, ¿sí? Porque en el dictado al docente es una situación de aprendizaje. También quiero decir esto, ¿no? La idea del trabajo con este tipo de relatos es que ustedes lo hagan sistemáticamente, ¿sí? No que esto se trabaje una vez cada tanto, ¿sí? Sino que ustedes de a poquito esto lo puedan convertir en una rutina dentro del aula y que 3 o 4 veces por semana o todos los días, si pudiera ser, ustedes tengan un momentito para trabajar desde la oralidad con este tipo de relatos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se organiza esta situación didáctica? No es que todos van a contar todos los días un relato, claramente no, ¿sí? Qué sé yo, hoy lunes vamos a elegir el relato de Lili, de Guadalupe y de Débora, que la tengo ahí a la vista. Mañana martes va a contar un relato Victoria Sorraquín, va a contar Ramona Quiroz, que está en la sala de espera, y voy a contar yo, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cada uno de los chicos sabe que le va a tocar un turno para contar, ¿sí? Entonces, empiezan también a manejar esto de no desesperarse, porque todos van a tener un momento para contar y para ser escuchados, y este tiempo de escucha y de respeto que se le da a cada uno de los chicos es muy importante para cada uno de ellos, ¿sí? También para trabajar la autoestima, para trabajar la relación entre pares, para trabajar los turnos de palabra, ¿sí? Entonces, de a poquito, al principio van a querer contar todos a la vez y va a ser un loquero, pero de a poco ustedes lo van a saber ir manejando, lo van a poder manejar esto, quiero decir, y de a poquito ellos van a saber que a lo largo de los días todos van a tener un espacio para contar su relato y el docente va a ir realizando este andamiaje cada día con 2 o 3 chicos a lo largo de todos los días, ¿sí? O de todos los días, la mayor cantidad de días que puedan a lo largo de las semanas. Y de esos relatos que se trabajan oralmente, se van a ir eligiendo algunos para pasar a la escritura, que eso ya después lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta estrategia de retomar y recuperar el relato que está narrando el niño, ¿sí? Bien. Y la última estrategia es la de, perdón, voy a tomar un poco de agua. Bárbara, aprovecho acá y te hago una consulta, que Sí. no sé si es una consulta, Claudio, porque dice,
para poder facilitar ese dictado al docente, ¿se puede utilizar las palabras sueltas como torbellino de ideas? No ¿Cómo? sé si Perdón, es no entendí, no entendí. No sé si es lo que está, si estás con audio, Claudio, por ahí, no sé si es una pregunta, si es una afirmación lo que estás haciendo. Para poder facilitar ese dictado al docente, ¿se puede utilizar las palabras sueltas como torbellino de ideas? Me ocurre que debe ser otra, para poder facilitar el dictado debe ser. No, porque en realidad para poder facilitar el dictado lo que se hace es empezar a contar el relato, ¿sí? O sea, en la situación de pasaje a la escritura, que después lo vamos a ver en otro encuentro, vamos a profundizar sobre eso, lo que hacemos es pedirle al chico que narró, ¿sí? Que vuelva a narrar que vuelva a relatar esa experiencia personal, ¿sí? Y sobre la renarración de ese chico empezamos a trabajar con un dictado al docente donde los compañeros mismos van a ir dictando, ¿no? Entonces, el docente va a empezar. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a empezar el relato? ¿Qué título le vamos a poner? Recuerden que tenemos que pensar en un título que responda a la pregunta ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ¿qué título le vamos a poner? Bueno, ¿qué título le habías puesto a Lili? La caída del caballo, ¿no? Bueno. Igual esto después lo vamos a ver, no quiero abordarlo ahora porque después lo vamos a profundizar en la segunda parte, ¿no? Ahora enfoquémonos en estas estrategias de la primera parte, ¿sí? Perfecto, Entonces, ¿cuándo y cómo introducir nuevo vocabulario? ¿Sí? Siempre que la oportunidad lo permita, ¿sí? Pero no muchas veces durante el mismo relato. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente, cuando los chicos están narrando una experiencia personal, siempre hay momentos en donde ellos quieren referirse a un objeto, a una situación o una acción que no saben cómo se llama, que lo explican como pueden y que ahí es una situación de oportunidad para introducir ese vocabulario específico. Entonces, siempre que podamos tenemos que hacerlo, pero no demasiadas veces durante el mismo relato. ¿Por qué? Para evitar la sobrecarga de la memoria de trabajo, ¿sí? Porque si en un mismo relato queremos meter 3 palabras nuevas, al chico le explota la cabeza, ¿sí? Entonces, tratamos de priorizar. Bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso se trataba de una niña que estaba relatando que se había caído, fíjense, dice, me tiré al agua desde esas tablas que hay en las piletas para tirarse. Entonces la maestra, ¿qué dice? Ah, te tiraste de un trampolín, ¿sí? Ya con esta intervención en la que está reformulando, también está introduciendo nuevo vocabulario, ¿sí? Esas tablas a las que vos te referís se llama trampolín, ¿sí? Entonces, de esa manera, con una situación de total coloquialidad y cotidianeidad, introducimos vocabulario nuevo, ¿sí? Me acuerdo también de otro relato que siempre comentamos, en el que había un nene que se había caído, se había lastimado porque se había caído de la casita del árbol y decía, mi mamá me puso un trapo para que se fuera la sangre ahí, algo así decía el nene, ¿no? Entonces la docente le dice, ah, te puso un trapo acá para que absorbiera la sangre, ¿sí? Entonces ahí ya el chico incorpora fácilmente el verbo absorber, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo incorpora en un contexto de oralidad y en un contexto en donde tiene sentido esa palabra dentro de un entorno comunicativo, digamos, no es que lo incorpora abstractamente, ¿no? Hoy aprendemos la definición de absorber, sí, que no le queda a nadie. O sea, lo estamos incorporando en una instancia de producción textual, donde necesitamos utilizar esa palabra, y si conocemos la palabra específica, nuestra producción queda mejor, ¿sí? Bien. Entonces, estas son las 5 estrategias fundamentales, digamos, que tenemos para trabajar desde la oralidad, ¿sí? Para andamiar estos relatos. Voy a responder algunas preguntitas y después vamos a ver algunos ejemplos. Y después también vamos a tener otro momento de preguntas al final, ¿sí? Perdón, ¿quién levantó la mano recién? Julia, puede ser Julia, Julieta. Hola Bárbara, no sé si me Hola escucha Julieta, ¿cómo bien. estás? Bien, ¿sabés que hay una pregunta en el chat? Sí. Que Contame. consultaba. Primero, todos los días se cuenta un relato y utilizamos las 5 estrategias desde la oralidad. ¿Solo eso? ¿Y pasada las semanas elegimos algunos para escribir en borrador entre todos? Eso ocurre en la misma clase, no pasada las semanas, ¿verdad? A ver, esperen que voy a dejar de compartir un segundito, así los veo mientras respondemos estas preguntas, si les parece, ¿sí?
La pregunta, ¿por qué dice solo eso? No entendí. Claro, como que en un momento, un día, charlan o cuentan estos momentos, estos relatos, y pasada la semana se eligen para escribir borrador. No. No, perdón, quiero como ordenar la cuestión, ¿no? Nosotros cuando aprendamos bien todo el proceso, ¿sí? Vamos a poder trabajar directamente de la oralidad a la escritura, ¿sí? Y vamos a estar trabajando con algunos relatos orales, de los cuales, como les decía recién hace un ratito, vamos a elegir algunos de esos que son los que se van a pasar a la escritura, ¿sí? Ahora, todavía no vamos a hablar del pasaje a la escritura, lo que vamos a pedirles es que durante este primer tiempito, para habituarse a estas estrategias, trabajen exclusivamente con la parte oral, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hay que lograr con esto? Porque me preocupó esto que decía solo eso, no es ninguna poca cosa, aclaro, ¿eh? Es muy difícil trabajar, y Lili le puede dar cuenta de esto, es muy difícil lograr que los chicos produzcan textos orales con estilo de lenguaje escrito, con todas las características que mencionamos desde el inicio, con una estructura, con vocabulario específico, que sea claro para un lector, todo esto que lo puedan sostener desde la oralidad, con un, digamos, a partir del andamiaje que ustedes hacen, eso es un trabajo enorme, ¿sí? Porque los chicos están incorporando una estructura narrativa, ¿sí? Están incorporando vocabulario, están incorporando una sintaxis más compleja, ¿sí? Entonces, no piensen que es poca cosa, al contrario. Acá dice la profe que consultaba, Roberta, dice que fue solo una expresión que quiso decirlo como está bien, está me bien. parece que era como para englobar para aclarar que no, para no era el aclarar, pasaje de la sí, escritura, claro, está bien, bien. Espero que te hayan respondido, Roberta. Cualquier cosita Claro. seguí en el chat. Claro, la idea es esa, Sí. ¿no? En esta primera instancia, trabajar bien con la oralidad para que una vez que ustedes ya estén seguros, ahí vamos a tener la segunda parte de cómo se trabaja la intervención, es decir, el pasaje de la escritura, y ya vamos a poder empezar a hacer los diarios murales completitos, ¿no? De la oralidad a la escritura. Pero ahora lo que a nosotros, digamos, más nos interesa es que ustedes puedan incorporar esto como una rutina áulica, ¿sí? Y que se puedan familiarizar con las estrategias, ¿sí? Que por ahí a algunos quizás no les cuesta para nada y a algunos otros quizás les cuesta un poquito. Entonces, lo importante es que puedan amigarse con este proceso, ¿sí? Y además, alguien escribió algo en el chat que me hizo acordar, les puede servir mucho esto de tener escritas las preguntas en un papel afiche, las preguntas del esquema en un papel afiche. ¿Por qué? Eso, sí, María Rodríguez, ahora te voy a contestar. Eso les sirve a ustedes para recordar, aunque sean las preguntas del esquema, o sea, no es que no van a poder tener anotadas todas las estrategias porque sería muy complejo, ¿no? Pero sí los orienta en cuanto a las preguntas del esquema, que no pueden olvidarse de preguntar, ¿no? Para que sea un relato que cumpla con esta estructura. Y también cuando se trata de chicos que ya dominan el sistema de escritura, el ver las preguntas escritas, a ellos mismos los ordena, ¿sí? Y después, cuando ellos se acostumbran a trabajar con esta metodología y demás, ellos mismos empiezan a decir, ah, pero te faltó decir con quién estabas. Ah, pero no nos contaste qué te pasó, ¿sí? Entonces también es un dispositivo que sirve también y ayuda a la metacognición, ¿sí? Así que eso les propongo que lo usen también, ¿no? Esto de tener las preguntas anotadas en un afiche. Y ahí María Rodríguez preguntó si se podía grabar a los chicos para poder escucharse ustedes mismos en las estrategias. Eso es genial. Si ustedes lo pueden hacer, nosotros con Lili venimos trabajando de esa manera desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pidiéndole a los docentes que se graben para escucharse, ¿sí? Y para ver si están aplicando estas estrategias que nosotros estuvimos explicando, ¿sí? Y seguramente cuando ustedes se escuchen a sí mismos, quizás van a tener dudas que las pueden plantear en el encuentro, ¿sí? Entonces es realmente un trabajo mucho más enriquecedor, porque ahí ustedes están poniendo el ojo en ustedes mismos, ¿sí? No en los chicos. Por supuesto que la producción de los chicos va a depender del andamiaje que ustedes hagan, pero eso les sirve a ustedes para aprender ustedes, ¿sí? Cómo mejorar esas intervenciones. Así que por supuesto que
si ustedes lo pueden hacer, en eso yo no me meto porque no sé si tienen que tener autorizaciones o no, cada uno de ustedes sabrá, pero el trabajar con grabaciones sirve y muchísimo, ¿sí? Eso sí, se los quería responder. Así que si les parece, no sé si hay alguna otra duda, si no quiero ir a comentarles algunos ejemplos. Guadalupe, ¿tenés alguna otra duda por ahí? A ver, estaba viendo en el chat. Evelyn, realizamos los escritos de los relatos en formato borrador con las intervenciones docentes que se trabajaron en esta clase, ¿verdad? Para apuntar a la progresión de los relatos orales. ¿Podemos usar de referentes eso? Sí, sí, de referentes sí, pero tengan en cuenta que no les estamos pidiendo ahora que hagan el pasaje de la escritura, ¿sí? Vuelvo con esta idea. Ahora les estamos pidiendo que trabajen desde la oralidad, ¿sí? Porque después vamos a ver algunas estrategias más específicas para el pasaje de la escritura, ¿sí? Pero por supuesto que lo que vimos en la clase de hoy, por supuesto que lo tienen que tomar como referencia, ¿sí? El ver estos relatos les ayuda a habituarse a una estructura, y por eso ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de desgrabaciones, ¿sí? Desde la oralidad, fíjense, ¿no? Ahora los vamos a leer con Lili, ¿sí? Miren, yo hago de niño y Lili hace de la maestra. Me raspé acá, señala la rodilla. Ah, te raspaste la rodilla. ¡Qué dolor! ¿Y qué estabas haciendo? Estaba jugando con una soga. ¿Y qué pasó? Y la soga era así de finita. Estaba jugando con una soga y la soga era muy finita. Y se cortó la soga y me caí y me raspé. Pero se cortó la soga porque era muy finita y te caíste en el piso. Por eso te raspaste la rodilla. ¿Te dolió mucho? Bueno, fíjense, muchas gracias Lili. Fíjense, vamos a tratar de identificar qué intervenciones, cuáles de las estrategias que mencionamos hace un rato está utilizando la docente en este caso, ¿no? Cuando le dice, ah, te raspaste la rodilla, qué dolor. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué estrategias hay ahí? A ver, pensemos. El resumen. ¿Qué pasó? Perdón, recuerden que el resumen no es una estrategia, ¿sí? El resumen es una parte del esquema, ¿sí? Está completando la información. A ver, esperen. Vamos de a uno, por favor. La primera que haya hablado, no sé quién habló. La orientación está trabajando en la primera parte. Sí, está trabajando la orientación muy bien, pero ¿qué estrategia Está completando. Está completando la información. Para mí sería la de ampliar y especificar. Está ampliando. El relato. Está ampliando. Ampliar y para poder completar el relato. Fíjense una cosa. Está ampliando la información del No, relato. esperen, presten atención. Reformular. A ver, esperen un segundito. Está haciendo dos cosas distintas en esta intervención, ¿no? Cuando dice, te raspaste la rodilla, ahí está retomando lo que el chico dijo, ¿sí? Lo está retomando, lo está reformulando también, ¿sí? Y luego, cuando le dice, ¿qué estabas haciendo? Esa es una pregunta de qué tipo. Esa es una estrategia que apunta a que haga qué cosa con el relato. Que explicite, más explícito. No, que explicite no, fíjense, tiene que Para ver que con lo que ordene. avance. Para que amplíen. Exactamente. Interviene para Ahí que está. ese chico avance Para y que ordenar. amplíen la información. Ojo, no es para que amplíe, ¿sí? Es para ordenar. Es para ordenar y avanzar en el relato. Le está haciendo una La pregunta, orientación. escuchen un cachito, le está Para la haciendo una orientación. pregunta que apunta a que puedan avanzar en el relato, que pueda avanzar dentro de la orientación, ¿sí? Le está pidiendo un dato dentro de la orientación para que avance en el relato, ¿sí? Entonces ahí el chico le contesta, estaba jugando con una soga, ¿y qué pasó? Dice ella. Esa también es una intervención de avance, para que avance y ordene el relato, ¿sí? Es una pregunta que apunta a la complicación, ¿sí? Y el niño responde, y la soga era así de finita. Y la maestra interviene diciendo, estaba jugando con una soga
y la soga era muy finita. ¿Qué está haciendo aquí? Está retomando y repitiendo el relato del niño. Reformulando. Está retomando y reformulando las dos cosas. ¿Por qué? Las dos cosas que dijeron están bien. ¿Por qué? Porque aquí, cuando el nene dice y la soga era así de finita, nos imaginamos que el nene hace un gesto, ¿no? Vamos a suponer que hace así. Y que ese así es un deíctico, es parte de lo que nosotros necesitamos que el chico explicite durante el relato, ¿no? Entonces ahí la docente, en vez de pedirle que lo explicite él, lo reformula ella. Estaba jugando con una soga y la soga era muy finita, ¿sí? Ella misma aporta esa información que no estaba explícita, ¿sí? Entonces ahí reformula, ¿sí? Retoma y reformula. Y después dice, y se cortó la soga y me caí y me raspé. Y la maestra interviene, pero se cortó la soga porque era muy finita y te caíste en el piso. Por eso te raspaste la rodilla. ¿Te dolió mucho? A ver, acá hay varias intervenciones. ¿Cuáles son? Vocabulario Acá está nuevo. repitiendo para retomar el relato. Está repitiendo para retomar el relato, pero en ese retomar, repetir, ¿qué hace? Organizó la información. Interviene. Organizó la información, ¿de qué manera? ¿Qué agregó? Fíjense qué palabras agregó. Organizó la información, la dio vuelta. No, Reformulando, no. reformulando el relato. Puso un nuevo vocabulario. Perdón. Caíste en el piso. Fíjense que nuevo Los vocabulario no está conectores. introduciendo acá, ¿sí? No es que le está enseñando una palabra nueva, ¿sí? Eso no está presente aquí, ¿sí? Pero alguien de ustedes dijo que reorganizó Coherencia. la información, ¿sí? ¿Y por qué vemos que reorganizó la información? Eso está bien, eso que dijeron ustedes está bien. ¿Por qué vemos que reorganizó la información? Porque el nene dice, y se cortó la soga, y me caí, y me raspé, ¿sí? ¿Ella qué Para que el hace? relato tenga coherencia. Para que el relato tenga coherencia, utiliza ¿qué? Reemplaza ella esas conjunciones y por un conector como porque, ¿sí? Porque y después por eso. Entonces, ella reorganiza la información para explicitar las relaciones de causalidad entre esos distintos eventos, ¿sí? No es que se cortó la soga y me caí y me raspé, como si fueran todas acciones, digamos, yuxtapuestas que no tienen nada que ver entre sí, sino que se cortó la soga porque era muy finita, ahí hay una relación de causalidad que hay que explicitar, y por eso te caíste en el piso y te raspaste la rodilla, ¿sí? Entonces, al reorganizar la información, ella reformula incorporando estos conectores de causalidad que permiten que el mismo chico se dé cuenta de por qué ocurrió una cosa después de la otra, ¿sí? Porque todas están concatenadas causalmente, ¿sí? Por eso él se cayó y se raspó. No es I, ¿sí? Y por eso es que podemos reemplazar I por el porque y el por eso. ¿Se entiende a qué quiero llegar? ¿Sí? Fíjense cómo con una sola intervención ella reformula, organiza la información, ¿sí? Y lo está ayudando al chico a explicitar estas relaciones causales incorporando estos conectores que tienen que ver con la secuencia narrativa, ¿sí? Fíjense cuánto se puede hacer, ¿sí? Sabiendo cómo intervenir. Fíjense cómo, esto es muy cortito, es un ejemplo muy cortito, y cómo en este ejemplo tan breve, ¿sí? Nosotros podemos observar cómo intervienen todas estas estrategias y cómo ella las conjuga, cómo las articula y cómo hace esta retroalimentación con el chico para que vaya ordenando, completando su relato. ¿Sí? Bien. Yo quería mostrarles otro ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ya como estamos casi en horario, no sé, si no hay preguntas podemos ver el ejemplo, ¿sí? Si no, pueden sacarle una fotito al ejemplo para que les quede como para analizar en casa, ¿sí? Porque sí quisiera responder las preguntas que haya porque ya tenemos que terminar menos cuarto, ¿no? Así que, no sé, si hay alguna duda, inquietud. ¿Hay alguna preguntita en el chat? O si no, muestro el ejemplo. A ver, estoy tratando de recuperar, pero son tantos que me cuesta. Sí.
Había una, pero no la encuentro. Hay una A ver. hay una, Guadalupe, que dice, ¿los relatos que trabajemos Dale. tienen que tener todas las partes del esquema? Pregunta. Ahí está esa, sí. Bien, buenísimo. Esa es una pregunta muy importante. Sí, los relatos que trabajen tienen que cumplir con este esquema, ¿sí? Por eso es que estamos haciendo tanto hincapié en reconocer la estructura, que ustedes puedan tener en claro la estructura para saber cómo intervenir con los chicos, para que ellos logren producir un relato con estas características, ¿sí? Por eso estamos insistiendo con esta propuesta de poder colgar, si quieren, las preguntas en un afiche para tenerlas a mano, ¿sí? Lo que importa es que el relato tenga estas características, que tenga esta estructura, ¿sí? No es lo mismo narrar una rutina de eventos, ¿sí? Una cosa pasó después de la otra y punto, ¿sí? No es lo mismo eso, no es lo mismo una autobiografía donde yo cuento lo que me pasó a lo largo de toda mi vida que este tipo de texto, ¿sí? Es un tipo textual específico que es muy importante para sentar las bases de cómo trabajar con textos narrativos. Entonces, por eso es que hacemos la propuesta de trabajo con este tipo de texto, con esta estructura, ¿sí? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra duda? No, no veo nada. A ver. Si alguien quiere levantar la mano y hablar, también puede ser, ¿eh? Gustavo decía algo así como, la docente interviene correctamente para que el niño realice un correcto relato. Bien. Es una afirmación. Claro, eso debía ser en algún momento que pregunté cómo intervenir. Sí. Claro. Si quieren, entonces veamos el último ejemplo. Dale, ¿sí? Aprovechemos, si no hay más preguntas, así lo podemos completar. Lili, yo soy Brian y vos sos la seño, ¿sí? Seño, ¿sabés qué? Un perro casi me muerde. ¿Estás ahí, Lili? Uy, me parece que se le congeló la... Me parece que sí. Sí, bueno, lo leo yo entonces. Bueno. No, Sí. ¿querés que te lea? Ah, dale, dale, vos hacés de la maestra. Sí, Lili está ahí, yo también, como quieras, Bárbara. O vos, Lupe, dale. Ah, la que quiera, la que quiera. O La si que no quieren, esté hagan lo que congelada, a ustedes dos. Guadalupe hace de Brian y Victoria hace de la maestra. Dale, listo. Ahí vamos. Señor, ¿sabés qué? Un perro casi me muerde. ¿Y dónde estabas? Estaba en la casa del trabajo de mi mamá. ¿Estabas con tu mamá en la casa donde ella trabaja? Sí, un departamento chiquito y fui a abrir la puerta y salió un perro. ¿Y qué pasó? Era un perro grandote, salió y yo estaba en la escalera y casi me muerde. ¿El perro salió y casi te muerde porque vos estabas en la escalera? ¿Y qué hizo tu mamá? Mi mamá lo echó y le dio jugo y me dio jugo y galletitas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicas. Fíjense, vamos a analizar las intervenciones ahora, ¿no? Brian dice, señor, ¿sabes qué? Un perro casi me muerde. Ahí el chico lo que está haciendo es contar el resumen, ¿sí? Lo que después podríamos poner como título en un relato, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Responde a esta pregunta inicial del ¿qué pasó? Donde todavía no dimos el detalle, pero dijimos qué pasó, ¿sí? Y la maestra le dice, ah, sí, ¿dónde estabas? ¿Sí? ¿Qué tipo de intervención es esa? Hola, ¿qué tal? Para ampliar. Para que pueda ampliar sería la intervención. Sí, más que para ampliar, para que complete la Orientación. información sobre la orientación. Si es una pregunta de avance, ¿sí? ¿Dónde estabas? ¿Sí? Retoma y le permita que amplíe, ¿cierto? Para retomar y ampliar. Vuelvo con lo que decía antes. En realidad es una pregunta de avance, ¿sí? Tenemos que distinguir entre las intervenciones que son para ampliar la información y las que son de avance. Las de ampliar la información son intervenciones que tienen que ver con cuando le pedimos al chico que complete una información que está poco clara, digamos, ¿no? Por uno u otro motivo. Acá lo que está haciendo el docente es darle un pie con esa pregunta para que avance hacia la orientación, ¿sí? Por ejemplo, acá le faltó preguntarle cuándo sucedió. Eso no se lo preguntó, pero sí le pregunta dónde estabas, ¿sí? Que es una de las preguntas que tenemos que hacer en la orientación, ¿sí? Entonces el chico le contesta, estaba en la casa del trabajo de mi mamá, ¿sí? Y fíjense cómo la maestra reformula mediante una pregunta, ¿sí? ¿Estabas con tu mamá en la casa donde ella trabaja? ¿Sí?
Fíjense, ¿no? Ya en la pregunta ella incluye una reformulación para expresarlo de manera gramaticalmente correcta, ¿sí? Y Brian le contesta, porque entiende perfectamente lo que la señora le dice, ¿no? O sea, ya incorpora esa reformulación. Sí, un departamento chiquito, y fui a abrir la puerta y salió un perro. ¿Y qué pasó? Era un perro grandote, salió y yo estaba en la escalera y casi me muerde. Y ella interviene. El perro salió y casi te muerde porque vos estabas en la escalera. ¿Qué hizo tu mamá? Fíjense que aquí hay también dos tipos de intervenciones, ¿no? Primero, ella retoma, ¿sí? El perro salió y casi te muerde porque vos estabas en la escalera. Ella, digamos, reformula, retoma lo que el enunciado del chico, pero lo reformula incluyendo, y vuelvo con esto que se relaciona con el ejemplo anterior, incluyendo un conector de causalidad, digamos, ¿no? De secuencia, ¿sí? De los que se llaman conectores de secuencia, porque entonces, si yo incorporo este porque, lo ayudo al chico a que se dé cuenta que tengo que explicar que una cosa es la consecuencia de la otra, ¿sí? Ahí la docente lo está ayudando a explicitar estas relaciones de causalidad. No es que era un perro grandote, salió y yo estaba en la escalera. O sea, como si fueran dos hechos que se dan simultáneamente y que no tienen nada que ver, sino que al contrario, casi te muerde porque vos que estabas en la escalera, ¿sí? Entonces hay que explicitar esa relación de causalidad en ese enunciado. Por eso ella al reformular incorpora este conector porque, ¿sí? Y luego le pregunta, ¿y qué hizo tu mamá? Y ahí sí, vuelve con una pregunta para que avance y ordene el relato, ¿sí? Es una pregunta que apunta a la resolución, ¿sí? ¿Qué hizo tu mamá? Es decir, ¿cómo se resolvió? ¿Qué pasos dieron para ayudarte? Es lo mismo, ¿no? Y ahí cuenta el chico, mi mamá lo echó y me dio jugo y galletitas. Bueno, entonces, fíjense, nosotros hasta aquí, luego de esto ya viene toda la parte del trabajo con la oralidad, ¿sí? Que es lo que vamos a continuar haciendo, no el encuentro que viene, sino un poquito más adelante, porque el encuentro que viene vamos a trabajar con aprendizaje del sistema de escritura. Pero por eso ahora les proponemos que ustedes empiecen a trabajar desde la oralidad con este tipo de andamiaje, ¿sí? Entonces, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta, si pudieran observar claramente en los ejemplos cómo se implementan estas intervenciones desde la oralidad. Sí, bueno, Acá, aquí, Bárbara, hay sí, hay una pregunta de Gustavo que sí. dice, partir de una imagen para realizar un relato, ¿puede ser una estrategia para realizar el relato oral? Sí, pero no te llevaría al trabajo con un relato de experiencia personal, digamos. Ese es el tema, ¿no? Digamos, nosotros podemos partir de relatos para que ellos construyan, digamos, textos narrativos que tienen que ver con la ficción, digamos, ¿no? Con la creación de una historia, o con renarración a partir de imágenes, pero eso no es el relato de una experiencia personal. ¿Sí? Ese es el tema. Trabajar a partir de imágenes es algo que nosotros también hacemos en el programa, y es lo que se llama historias para contar, donde por ejemplo ponemos una secuencia de imágenes y los chicos tienen que hacer una narración en función de los eventos que ellos ven y que infieren a partir de las imágenes que ven. Entonces se implementa un andamiaje similar, ¿sí? Pero eso no nos lleva al relato de una experiencia personal, ¿sí? Una cosa es contar una historia de otro, ¿sí? O crear un cuento, ¿sí? Crear un texto ficcional, y otra cosa es contar lo que me pasó a mí, ¿sí? A eso estamos apuntando acá. La narración de una experiencia personal. Por eso es que, digamos, hacemos un trabajo que tiene que ver con la propia experiencia. No sé si se entiende la diferencia, ¿sí? Sí, acá hay algunas preguntas. Recuerden que sí, se tiene que empezar a trabajar desde nivel inicial, desde sala de 4 y 5 ya lo pueden hacer. Por supuesto, van a resultar relatos más simples y menos detallados, pero pueden trabajar, van a ver que van a poder lograr la misma estructura también, ¿sí? Así que sí, bueno, ahí estoy viendo que muchos nos agradecen, nos dicen que estuvo muy claro. Les Sí, se agradecemos entiende muy mucho, bien. muy Muy claro.
Hay ¿Alguien? una pregunta Sí, de Roxana Balmaceda, dice, las preguntas de avance son las que permiten que el estudiante amplíe la narración, ¿verdad? No, las preguntas de avance son las que permiten que el estudiante vaya cumplimentando, digamos, las distintas partes del esquema, ¿sí? Que vaya pasando por todas las categorías del esquema, ¿sí? Que nos permiten, nos asegura que el relato cumpla con la estructura, ¿sí? Esas son las preguntas de avance. Las intervenciones que tienen, en cambio, por otro lado, las intervenciones que tienen que ver con pedir que el chico amplíe, explicite o complete el relato, como les decía hace un ratito, son las que tienen que ver con pedirle que complete información. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos escuchando a un chico y nos dice, sí, estábamos en la casa de mi abuela con mi prima Flavia y Tomás y fuimos para allá. Bueno, ¿quién es Tomás? ¿Qué es allá? ¿Sí? O sea, nos está dando una información, pero esa información es ambigua, es incompleta. Entonces ahí nosotros le pedimos que amplíe, que explicite, ¿sí? Pero no es lo mismo que las preguntas de avance, no es lo mismo que las preguntas del esquema. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ahí Silvina nos dice, primero puede empezar la docente con una experiencia, bueno, ahí se me fue, a ver si lo puedo recuperar. Sí, es importantísimo que empiece desde una experiencia modelo. ¿Sí? No sé, Guadalupe, si vos lo pudiste ver. Ahí se me fue también. Primero puede empezar la docente con una experiencia que tenga toda la estructura del esquema y luego trabajar con relatos propios de los estudiantes o directamente sobre los relatos personales de los estudiantes. No, siempre tiene que partir de un modelo que da el docente, ¿sí? Eso era lo que decíamos al inicio, ¿sí? ¿Cómo modelamos esta situación? Siempre ofreciendo primero un relato nuestro, ¿sí? Y después en los materiales también van a encontrar algunos relatos modelos, ¿sí? Sobre todo en los primeros momentos, ¿sí? Después, una vez que nosotros contamos un par de relatos que nos sucedieron a nosotros, después sí podemos dar inicio a este tipo de situaciones de enseñanza, ya partiendo de los relatos de ellos. Pero tenemos que tener algunas instancias en las que trabajemos con relatos modelos, ¿sí? Si no, los chicos no incorporan esa estructura, ¿sí? Así que es muy importante siempre el modelado. ¿Qué más? Acá preguntan, ¿el lenguaje escrito de experiencias personales cómo se trabajaría en el nivel inicial? No, es que no es lenguaje escrito, como decíamos antes, es estilo de lenguaje escrito, ¿sí? No estamos hablando de que ellos escriban los relatos, ¿sí? Porque de hecho en toda esta primera etapa lo vamos a hacer con un dictado al docente, ¿sí? El estilo del lenguaje escrito no es lo mismo que hablar de escritura, ¿sí? El estilo del lenguaje escrito es un estilo de lenguaje que tiene las características que nosotros explicamos al inicio, ¿sí? Que respeta una estructura, que implica una planificación del contenido, que implica una sintaxis más compleja, ¿sí? Pero todo eso se puede trabajar desde la oralidad, ¿sí? Los relatos que nosotros vimos al inicio, que pusimos como ejemplos, eran relatos orales, ¿sí? Nosotros los transcribimos para mostrárselos a ustedes, pero eran relatos orales que los chicos relataron y el de Valentina cumplía con el estilo del lenguaje escrito, aunque fuera en el marco de la oralidad. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la... Yo no estoy hablando de oralidad y escritura, estoy hablando de estilo de lenguaje oral y estilo de lenguaje escrito. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No es lo mismo hablar de escritura versus oralidad que hablar de estilo de lenguaje oral y estilo de lenguaje escrito. Yo, por ejemplo, esta clase te está dando en el marco de la oralidad, ¿sí? Pero mi forma de comunicarles a ustedes es mediante un estilo de lenguaje escrito. Yo organicé mi presentación, ¿sí? No es que hablé y dije lo que me parecía y empecé por donde me parecía y terminé por donde me parecía, sino que planifiqué el contenido, utilicé determinadas estrategias, les pedí que intervinieran, leímos, comentamos, utilicé una sintaxis compleja. Esto que estamos haciendo lo estamos haciendo en el marco de un estilo de lenguaje escrito, ¿sí? Aunque sea en la oralidad. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Hay gente que escribe con un estilo de lenguaje oral, aunque lo haga mediante la escritura, ¿sí? Cuando a los chicos no se les enseña a organizar la escritura, a planificarla, a utilizar vocabulario específico, a elegir las palabras más
adecuadas para expresar un contenido. Bueno, esas personas escriben, pero con un estilo de lenguaje oral, ¿sí? Desordenado, fragmentado, con una sintaxis rudimentaria, sin vocabulario específico, con deícticos, ¿sí? Entonces tenemos que distinguir oralidad de escritura y tenemos que distinguir estilo de lenguaje oral de estilo de lenguaje escrito. Nosotros en esta primera parte estamos apuntando a trabajar desde la oralidad, pero con un estilo de lenguaje escrito. Y eso es lo que después nos va a permitir llevarlo a la escritura propiamente dicho. Pero para eso primero tenemos que trabajar el estilo del lenguaje escrito desde el intercambio oral. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Silencio de radio. Sí, al menos la mayoría está poniendo que fue muy claro y que bueno, ya están como en hora de retirarse. Perfecto, entonces. Verónica, perdón, consultaba si para el próximo encuentro traen ejemplos de relatos personales. Digamos, no es necesario que los traigan al encuentro porque no sé si los podríamos llegar a analizar durante el encuentro, ¿sí? Lo importante es que los hagan, ¿sí? Lo importante es que ustedes traigan, digamos, la experiencia de qué dudas tienen, de qué cuestiones profundizar, porque después vamos a trabajar más adelante con ese pasaje a la escritura, ¿sí? Entonces lo importante es que lo hagan, ¿sí? Y si ustedes pueden ir guardando un testimonio de eso, sería genial, pero no creo que tengamos tiempo de verlo en el encuentro, ¿sí? Pero lo importante es que lo hagan y que ustedes, a partir de la experiencia de implementar esta propuesta, vayan registrando las dudas que tienen y que ustedes se vayan visualizando y vayan viendo en qué cuestiones se sintieron más sólidos, en qué cuestiones se dan cuenta de que tienen que mejorar, ¿sí? Qué dudas les quedaron a partir de esas primeras experiencias, etcétera, ¿sí? Y después, cuando retomemos esta cuestión, recuerden que el encuentro que viene va a ser sobre aprendizaje del sistema de escritura, pero más adelante vamos a retomar la cuestión de la producción, ¿sí? Con el dictado al docente de este tipo de relatos, ¿sí? Antes Bien, de que se perfecto. retiren, quería pedirte disculpas, que justo que tenía que colaborar, Sí, se me no, cortó no te y preocupes. ustedes No te saben que preocupes, acá Lili. en Entre Ríos estamos pasando muchísima lluvia, muchísima tormenta inestable, y bueno, y las consecuencias son estas. Así que les pido disculpas, no es que no quería ayudarle a Bárbara, ¿eh? Por favor. No. Ya lo sabemos, Lili. Yo me di cuenta enseguida que te habías quedado sin conexión porque se te congeló la imagen. Así que ahí enseguida leyeron Guadalupe y Victoria, así que no te preocupes y te agradecemos un montón que nos hayas acompañado. ¿Sí? Lo No, mismo le ustedes. agradecemos a Guadalupe y a Victoria, y bueno, les agradecemos mucho a cada uno de ustedes por haberse tomado este ratito para estar aquí, haberse conectado, haber participado activamente. Y nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas, Dios mediante. ¿No, Guadalupe? Sí, estén atentos a los correos que voy mandando y a la información que trato de difundir de la manera más clara, que a veces me resulta un poco complejo, pero bueno, de cuándo son los encuentros, los horarios y algunas mecánicas y dinámicas de los encuentros para que sean mejores, digamos. Así que gracias Bárbara, gracias a todos, y cualquier consulta yo puse el mail ahí, y si no lo pueden retomar a través de la supervisión o la dirección de las escuelas, ¿sí? Gracias Perfecto. Bárbara. No, gracias a ustedes. Les mando un beso muy grande, un besote a Lili, a Guadalupe.